construcción, de servicios, de mano de obra. Por lo tanto, esta ecuación de ingresos es mucho más amplia, ¿no? Y cuando Epifanio empezaba su exposición y nos exponía este antecedente de que la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural nunca pudo ser implementada, precisamente no fue implementada, a pesar de que fue un buen esfuerzo, un gran trabajo que nos inspiró a muchos para seguir haciendo acciones, es porque no pudo reglamentarse, sencillamente porque el enfoque del presupuesto público fue y sigue siendo sectorial. Cuando en el medio rural, bajo esta mirada territorial, vemos que son diferentes sectores que deberían apoyar el desarrollo rural. Este enfoque sectorial hace que en el medio rural no se pueda trabajar multisectorialmente. Sigue sucediendo eso. Por lo tanto, creo que este esfuerzo que ustedes han hecho podría complementarse de manera muy interesante. Y la verdad que sería un aporte al manejo del presupuesto si comenzamos a hacer este análisis más bien desde la función rural y sumar otros presupuestos. Y no solamente seguir concentrándonos en la actividad solamente agropecuaria, ¿no? Ha sido mencionado algo rural y también Concodes. Algo rural probablemente no pudo hacer esto en los años que le tocó trabajar, precisamente porque esa agricultura del enfoque sigue siendo sectorial. Y algo rural suma a muchos proyectos de la cooperación internacional. Cuando Epifanio nos decía, existen interesantes experiencias hace más de 20 años en el país, haciendo propuestas focalizadas en tiempo, en geografía, en presupuesto, con interesantes resultados. Son proyectos que han trabajado en el terreno bajo enfoque multisectorial y que cuando han pretendido dar el salto a política pública, como es en el caso de Agro Rural, chocaron porque el sector tenía un enfoque sectorial. Entonces, si en Agro Rural sumamos proyectos como Corredor Puno-Cusco, Marenas, Sierra Sur, Sierra Norte, Aliados, que cada uno tiene enfoques multisectoriales, cuando queremos que el sector agrario o el ministerio quiera absorber esto como una política pública, sencillamente choca porque el enfoque del ministerio es sectorial. Y mucho más ahora con su nueva ley. El MINADI está enfocando mucho más sus actividades hacia la producción, la productividad agrícola. Y yo creo que se va creando una suerte de tensión. ¿Qué va a pasar con estos proyectos que, amparados bajo contratos de préstamo, tienen estos enfoques multisectoriales, ¿no? En Concodes también fue mencionado. Concodes, desde el año 2012, ha empezado un redireccionamiento de sus actividades. Por más de 20 años, Concodes ha estado enfocado a las actividades de satisfacción de necesidades básicas y satisfechas, pero concentramos sus actividades en infraestructura social, saneamiento básico, centros educativos, etc. Pero que con el proceso de descentralización, ese tipo de actividades y presupuesto ya están en los gobiernos locales principalmente y luego gobiernos regionales. Concodes desde el 2012 y este año 2013 ha podido obtener 80 millones de soles para trabajar este componente de la pequeña producción familiar rural, pero complementando con otros servicios, como por ejemplo el apoyo hacia los negocios rurales inclusivos o el fomento de las capacidades financieras para estas madres y estos hogares que son usuarios del programa Juntos, para poder generar capacidades también de estacionalizar los ingresos a través del ahorro, que termina luego una pequeña inversión en sus propias rentas. Es decir, empezando con un enfoque multisectorial. Este enfoque que le permite, con el diseño que tiene esta institución, poder hacer una propuesta multisectorial, a diferencia de otros programas de otros sectores. Sin embargo, si quisiéramos que esto se extienda, se necesitarían probablemente unas 200 instituciones como Concodes para poder llegar a los más de 13.000 centros poblados que tienen este tipo de características.
y ese tipo de necesidades. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Hemos generado, les invito a ver en la página web del Ministerio de Economía, el anexo 11. El anexo 11 que permite que los gobiernos locales puedan hacer algo que nos reclamaba el DIPAN. Actualmente gobiernos locales y gobiernos regionales destinan más del 80% de su presupuesto en el sector rural para inversiones, porque el SNIP no permite hacer asistencia técnica, o lo que antiguamente se llamó extensión agraria, ¿no es cierto? No permite la dotación de pequeños activos a pequeños agricultores, que sí permite, por ejemplo, Agroidea. Agroidea hace dotación de activos, transfiere fondos para que las empresas asociativas puedan adquirir máquinas extrusoras, cualquier tipo de activo. Sin embargo, hay un impedimento para que a través del servicio del Sistema Nacional de Inversión Pública se pueda generar eso con pequeños productores. Hay pequeños productores de una o dos, una hectárea o 2 hectáreas es mucho, en el sector rural y en el sector rural actualmente. Hay pequeños productores que tienen menos hectáreas, ¿no es cierto? A veces costosos y que necesitan tal vez un pequeño activo como un pequeño sistema de riego, que no pasa de los 600 soles, pero eso está impedido por el Sistema Nacional de Inversión Pública. CONCODE lo está logrando a través de esta nueva propuesta. Tenemos para esto en una estructura que se llama gastos corrientes, que escapa del Sistema Nacional de Inversión Pública, generar ese tipo de dotación de activos. Eso es poco. Lo que queremos a través del anexo 11 es que sean los gobiernos locales que puedan destinar sus recursos públicos a generar este tipo de desarrollo de la actividad rural bajo este enfoque multisectorial y finalmente bajo este enfoque de desarrollo territorial rural. Que sean los gobiernos locales, porque tienen ese mandato, que sean los gobiernos regionales que puedan generar estas actividades, trascendiendo entonces el enfoque solamente agrario o agropecuario, yendo hacia lo que tú señalas acá en la reflexión final, que el sector rural no solamente tiene actividades agropecuarias, sino también no agropecuarias. Tenemos ejemplos pero estupendos, ejemplos como Taquile, como Puros Cantati en Puno, Borrachi, ya se mencionó Porcón, cuyas familias están viviendo y están generando actividades, por ejemplo, a través del turismo rural comunitario, que hace muchos años le están enviando a sus hijos a estudiar turismo en las universidades. Taquile tiene un convenio con la Universidad de Altiplano, cuyos hijos estudian turismo y los profesores van a veces a Taquile a hacer las clases. Ahí se están generando importantes iniciativas que incluso yo me atrevería a decir que está generando el crecimiento o el lanzamiento de una clase media rural en el sector agrícola. Entonces, casi para terminar más bien, sugeriría que este interesante estudio pueda ampliar este enfoque hacia esta mirada más rural. Estoy seguro que eso va a ser un gran aporte al país. Y por favor, lean también y miren este anexo 11 que está en este tránsito a generar esta política pública que permita que los gobiernos locales y gobiernos regionales puedan utilizar estos fondos que ahora están impedidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública en la dotación de activos y generación de iniciativas para el sector rural. Muchas gracias. Desde el gobierno regional y desde el gobierno local también. ¿Y qué resultados se están teniendo? ¿Qué avances se están teniendo? Eso sí sería interesante vincular el tema del presupuesto a las políticas. Y más aún si nos vamos a recurrir a la agricultura en este contexto, como nos contaban las personas que nos han precedido, cuando tenemos un pequeño agricultor que ya tiene actividades diversas. Entonces habría que analizar ese aspecto y sobre todo porque muchos, lo decía el congresista, de nada nos vale tener políticas si no hay recursos. Pero ahora creo que tenemos recursos y lo que no hay es no hay políticas, o por lo menos no son claras las políticas, o por lo menos, o quizás, y por ahí me parece muy interesante el aporte que hacía el señor Eguren en el sentido de también la hipótesis, es
tenemos instrumentos o los instrumentos, digamos, administrativos y operativos de la administración pública son suficientes con lo que tenemos para poder llegar a este pequeño agricultor, o son los que nos han estado impidiendo poder llegar al pequeño agricultor. Y eso sí me parece interesante poder resolverlo, porque ya hemos visto, tenemos 1.000 millones para el fondo de riego, tenemos 600 millones para un fondo CONIEN, tenemos también otros recursos orientados a FONIPRED, tenemos el PROCONVITE, que entiendo yo que quizás no ha tocado en el documento, pero quizás no lo hemos podido analizar, pero que son, digamos, recursos que pueden ser utilizados y orientados, pero que no sabemos si realmente son mecanismos que nos permiten llegar al pequeño agricultor, o si llegamos realmente al pequeño agricultor. Entonces sí me parece interesante que podamos ampliar ese análisis, porque se ha tratado de hacer, por lo menos desde CONCODES, a través de MIR, de hacer algunos ajustes a estos mecanismos, y el MEP ha dado alguna flexibilidad en el mecanismo del SNIC, por ejemplo, pero a veces esos propios mecanismos tampoco no son muy difundidos o no son aplicados por los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, y nuevamente tenemos mecanismos que no son implementados y por lo tanto no llegan como deben llegar hacia los pequeños agricultores. Primero, felicitar por este estudio que Propuesta Ciudadana y Oxfam nos mantienen permanentemente informados de la tendencia y de los usos del presupuesto público en la actividad agrícola pecuaria. Creíamos importante, así como César indicó, y también Epifanio y el representante del Estado, sobre esa desarticulación sectorial que hay en el Estado, creemos importante desde el movimiento agroecológico peruano ir incorporando el concepto que la agricultura ecológica no depende solo del riego. Sinceramente no creemos que con la inversión solo en el riego la actividad agrícola pecuaria pueda superar las limitaciones que tiene ahora. Creo que desde el Estado y en las diferentes instancias estatales y organismos de desarrollo, incluso la cooperación al desarrollo, está teniendo una mirada más integral de la actividad agrícola pecuaria. No nos olvidemos que nuestro país es un país de ecosistemas de alta montaña y necesitamos de mucha creatividad para manejar esos ecosistemas. Y depende de riego, depende de suelo, depende de semilla y de otra infraestructura complementaria. Finalmente, también no por gusto, la cooperación de la Comunidad Europea ha ofrecido ha destinado un presupuesto importante para nuestro país para desarrollar la propuesta de la agricultura ecológica, que en estos momentos nos está dando rédito internacional con todos estos productos que están llegando de manera exitosa al mercado y que eso posiblemente esté generando mejores condiciones de vida en los, por ejemplo, capitales. Entonces creo que es importante ir incorporando finalmente nuestra propuesta una mirada más integral de la actividad agrícola y su rol en el tema del cambio climático y su rol en el tema de la gestión de temas cuentas, que somos un país muy lleno, ¿no? Más adecuada y eficiente para no solo pensar en un aspecto de infraestructura, sino sobre todo ver cómo se genera realmente efectos en el mejoramiento de la calidad de vida y ya no solo en el aspecto agrícola, sino en todo lo que tiene que ver en lo que necesita el campesino en la zona rural para poder desarrollarse, mejorar, ¿no? Y creo que ahí habría que preparar, si está la sugerencia, propuestas para ver cómo el Estado, en estas políticas que deben quedar claras de desarrollo rural, agrario, como lo denominemos, se puede implementar, porque el problema ya no es de ahora, es un problema que nos recuerda que hace 20, 30 años estamos hablando de desarrollo rural, ordenamiento territorial, desarrollo de cuencas, ¿no? Y yo creo que ya es momento de
de momento que el Estado en su conjunto y con organizaciones como ustedes, espero que podamos en los años que vienen implementar una verdadera política de desarrollo rural orientado a la sierra del Quinceo. En ese sentido nosotros estamos totalmente dispuestos a poder ver cómo podemos promover. Acabamos de aprobar una norma para poder reestructurar el Ministerio de Agricultura. Y solo el concepto me preocupa, ¿no? Porque habíamos propuesto que el viceministerio que se ha creado se denomine desarrollo rural, justamente para poder orientar la visión y el concepto de que hay que priorizar ese desarrollo integral. Finalmente, más puro el tema para poder lograr que el Estado invierta más en la sierra, invierta más en el tema productivo, y propusimos una norma de mejoramiento de infraestructura, tecnificación y capacitación del tema rural, y propusimos ese fondo, que finalmente se logró aprobar en la ley de presupuesto, ¿no? Y luego comenzó recién el tema de implementación. A hoy día hay 5 paquetes aprobados, comprometidos cerca de 500 millones de soles, pero no hay un solo invertido, ¿no? Lo cual es una preocupación también. Y eso es, no solo creo que sea un tema de aprendizaje. La propuesta era que ese fondo se oriente esos 3 componentes y que sea ejecutado por la rural, Foncoe, PSI, gobiernos locales y regionales. Y finalmente terminó en un comité de Río que está manejado centralmente y que estamos exigiendo, ¿no?, que eso vaya a ejecución, a agricultores que conocen y que han tenido la experiencia, y esperemos en eso también como propuesta ustedes nos puedan acompañar. Y espero hay otra oportunidad en la que podamos, en esta nueva legislatura que se apertura, buscar los espacios para que estas propuestas de ustedes sean escuchadas tanto en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión Agraria, donde creemos que por ahí podríamos impulsar esto que ya es una preocupación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los gobiernos regionales y locales pueden implementar, obviamente, en función a sus recursos. Un ejemplo es lo que a la fecha está sucediendo en Cusco. 25 gobiernos locales están implementando el Procompite. En su primera, segunda o tercera versión, ellos están aprobando más de 120 millones de soles en planes de negocios productivos dirigidos a los pequeños productores. En total se está dinamizando más o menos 250 millones de soles en la región Cusco a través de gobiernos locales. Esto va a generar, nosotros esperamos un impacto muy fuerte en la dinámica económica de los pequeños productores. Es un esfuerzo obviamente encabezado por la autoridad. Los alcaldes provinciales, alcaldes distritales, comprometidos con la gestión y conocedores de esta herramienta, la están implementando. Nosotros estamos dando asesoría personalizada a todos los gobiernos locales y las regiones también para implementar el Procompite. Los efectos se van a ver, se están viendo este año, el próximo año, dado que son básicamente temas agropecuarios. Hay una fuerte corriente. Existen otros gobiernos locales, otras regiones que también están implementando Procompite. Ahora se han visto algunas cifras en este informe, pero en el mediano plazo se va a observar realmente el impacto. Ya se está generando impactos netamente económicos, pero también impactos sociales, las cuales son externalidades positivas. Yo he hecho algunas supervisiones, verificaciones en Espinar, en la Convención, en Canchis, donde la transferencia de activos y servicios es importante. Este es un enfoque totalmente diferente al SDIP. Ese SDIP que ustedes mencionan que no podía transferir activos, con el Procompite sí se puede transferir activos y servicios, pero son en base a planes de negocios rentables. Todos los planes de negocios que se aprueban son planes de negocios rentables y sostenibles. Es a raíz del esfuerzo de la autoridad y de su equipo técnico especializado. Esos son los puntos críticos, como todos saben, la capacidad institucional. Sin embargo, por decisión política de seguir con esta estrategia, se está generando una especialización. La región Cusco está moviendo como inversión mucho más de lo que las autoridades han movido en 4 años. Entonces, si hablamos a nivel nacional, se han aprobado más o menos fondos por 350 millones de soles. Y solamente la contrapartida del gobierno, de los gobiernos nacionales. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuerte para que todas estas partidas o fondos que se han aprobado se ejecuten realmente. Ahorita están aprobados más o menos 160 millones de soles
que significa el 50% de la inversión. Entonces, hay recursos, sí, muchos gobiernos están implementando, pero una de las debilidades estructurales es la capacidad institucional, la cual se está superando de a pocos. Gracias. Entonces, es una herramienta que sí la pueden conocer, ¿no? Y utilizarlo por los locales. Te agradezco mucho la intervención. Institucional modificado y no sobre el presupuesto institucional de apertura para que las deducciones, los resultados sean más realistas. Uno. Y segundo, si existe alguna posibilidad o iniciativa de propuesta ciudadana para plantear ante el Ministerio de Economía y Finanzas primero y luego ante el Congreso de la República la asignación de mayor presupuesto para la pequeña producción agraria y para una aplicación más racional y eficiente que de esta. Lo pregunto porque aprovechando acá la presencia del congresista César Sotomayor, yo también creo que efectivamente uno de los caminos que puede permitir acceder a recursos públicos a organizaciones de pequeños productores en el mundo rural, para actividades agropecuarias, no agropecuarias, son estos fondos tipo Agroideas Procompite. En el reporte hemos anexado información sobre lo que está pasando con Procompite. Me parece un buen camino, sin embargo ahí también se ve claramente que lo que falla es digamos, la capacidad institucional, en este caso los gobiernos municipales, para que estos planes de negocios que salen efectivamente sean exitosos, tengan impacto. Y claro, si bien se pueden aprobar planes de negocios teóricamente sostenibles, rentables, a la hora de la hora, supongo que en la mayor parte de los casos tienen problemas. Yo personalmente conozco, porque hemos promovido algunos de ellos en Espinal y Echarate, y justamente con los dos proyectos que apoyamos que salieran, observamos problemas. Los problemas son asistencia técnica, calidad de proveedores que hacen mal el trabajo, y la misma municipalidad, aún fíjense, Espinal tiene mucha plata y Echarate mucho más aún, no tienen, digamos, un aparato institucional, una oficina que realmente brinde estos servicios de asesoría, de acompañamiento a estos planes de negocio con buenas estrategias y que tengan buenos resultados. La idea es buena y lo que creo que necesita reforzar es la calidad del acompañamiento de las estrategias. Por ahí las cosas van débiles. Y sí, pues digamos, yo creo que difícilmente en el corto plazo puede haber cambios en esa lógica sectorial con la que se formula el presupuesto público. Pero ante eso justamente el planteamiento es que es la articulación interinstitucional en el territorio. Y se lanzó esta iniciativa desde el MIPI, precisamente del P20, que era un piloto para hacer intervenciones territoriales con esta articulación y complementación entre el Ministerio de Cultura, Transporte, Salud, Educación, pero no sabemos, digamos, qué resultado habrá dado. Nos pareció una iniciativa muy interesante, pero su viabilidad, digamos, está por ver. Y los programas presupuestales, pues si bien ellos apuntan a mejorar la calidad del gasto, yo diría que salvo los 4 o 5 primeros programas asociados a la nutrición, calidad educativa, en nosotros, digamos, todavía es un proceso inicial y no hay información para hacerle seguimiento a estos temas. Sobre el Ministerio de Cultura, lamentablemente mi percepción, todavía no conozco mucho, pero la primera percepción que tengo es que con esta reforma que se está haciendo es una reforma alejada de los deseos que estamos expresando aquí. Es más han metido un brazo constructor, así como el transportes tiene un ejecutor de carreteras, en este caso han metido un ejecutor de canales de riego.
He visto el primer proyecto de riego que está en el paquete aprobado para Ancas. Es un proyecto por 35 millones de riego para construir una represa, 15 kilómetros de canal. Y lo que es realmente revelador de lo que estoy diciendo es que en ese presupuesto de 35 millones, ¿saben cuánto dinero hay para capacitación? 20.000 soles. Es decir, es eso, es una mirada absolutamente pues del siglo pasado, de cómo se debe concebir un proyecto centro, cuando en el Perú hay muchas instituciones que han desarrollado buenas prácticas de cómo llevar adelante un sistema de riego para que tenga impacto. Lo que vamos a tener acá también, si esto va en este sentido, es kilómetros de canales de riego que al final van a funcionar escasamente o no van a funcionar bien si funcionan. Y sobre la pregunta de Reinaldo, sí, digamos, nosotros en el reporte hemos hecho siempre el esfuerzo de hacer el análisis tanto con los presupuestos de apertura como con el modificado, porque como les dije al inicio, ambos dan una realidad distinta del presupuesto. No puede sacar conclusiones equivocadas si solamente mira uno o lo otro. Tratamos de mirarlos, ¿no? porque consideramos que el presupuesto de apertura es la expresión de una decisión política en el Congreso. El modificado reproduce ya una debilidad del Estado. O sea, todo lo que no se ejecuta se va cargando al modificado. El modificado se está convirtiendo en una suerte de bola de nieve que ya es distorsionado, ¿no? Ya no significa que tengan ese presupuesto que tengan, sino arrastra, más bien es una expresión de las dificultades del Estado en la ejecución del presupuesto. Muchas gracias nuevamente.